Se suponía que era el final de la historia de Ricky Nelson. Cuando su avión se estrelló en Texas en la víspera de Año Nuevo de 1985, el mundo lamentó lo que parecía ser el trágico final de un ídolo adolescente caído. Los periódicos se apresuraron a imprimir titulares, llamándolo arruinado, acabado, incluso olvidado. Su amargo divorcio le había costado más de $1 millón. El IRS estaba rondando con deudas impagas, y circulaban rumores de que sus 4 hijos no heredarían más que facturas vencidas y gastos de gira sin pagar. Por un momento, parecía que Ricky Nelson, el chico que creció en las salas de Star de América, sería recordado no por su música, no por su actuación, sino por sus fracasos. Pero eso no era la verdad. Enterrado bajo los escombros de su caótica vida personal y problemas financieros interminables, había algo extraordinario. Una fortuna tan inmensa que incluso jueces experimentados y ejecutivos de música endurecidos quedaron atónitos en silencio. Un imperio oculto de regalías, contratos y victorias legales que transformaría a sus hijos de casi huérfanos de deudas en multimillonarios. Y en el camino, sorprendentes revelaciones sobre un testamento oculto, sobre un hijo secreto dejado sin nada, sobre compañías discográficas robando millones en silencio, volverían a poner el nombre de Ricky Nelson en los titulares mucho después de su muerte. Entonces, ¿cómo un hombre que se creía en bancarrota terminó dejando uno de los legados ocultos más ricos en la historia de la música estadounidense? Volvamos al principio. Eric Hilliard, Ricky Nelson, nació el 8 de mayo de 1940 en Teaneck, Nueva Jersey. Pero a diferencia de otros niños nacidos ese año, Ricky nunca tuvo el lujo del anonimato. Su padre, Ozzie Nelson, ya era un nombre conocido, un líder de big band que conocía los ritmos de la fama. Su madre, Harriet Hilliard, era una actriz de Hollywood cuyo rostro el público ya reconocía. Los Nelson no eran solo una familia, eran una industria. Y desde el momento en que Ricky dio su primer aliento, no era solo su hijo, era su marca. El mundo de los Nelson no era un hogar ordinario. Mientras la mayoría de los niños pasaban las tardes jugando afuera, la mesa de cena de la infancia de Ricky estaba llena de guiones. Las vacaciones no eran vacaciones en absoluto, sino episodios. Su casa familiar en Los Ángeles, una pintoresca colonial estilo Cape Cod con revestimiento verde y blanco, no solo albergaba a una familia, se convirtió en un escenario. El telón de fondo icónico de una de las comedias familiares más longevas en la historia estadounidense. Para cuando Ricky tenía 8 años, no solo jugaba a las atrapadas con su hermano, David, estaba memorizando líneas, cumpliendo con sus señales y cobrando cheques. En 1949, cuando The Adventures of Ozzie and Harriet pasó de la radio a la televisión, Ricky y David se unieron oficialmente al elenco como ellos mismos. Y así, la línea entre la vida real y la actuación se desdibujó para siempre. Al público le encantó. Aquí había una familia que parecía tanto auténtica como entretenida, real y guionizada. Millones sintonizaban cada semana para ver a los Nelson reír, discutir y vivir. Juntos y para Ricky, la infancia se disolvió en trabajo. Las fiestas de cumpleaños dieron paso a los ensayos. Los partidos de béisbol se cambiaron por sesiones de fotos. Su mundo era un estudio, su vida un guión. Detrás de la cámara, sin embargo, la vida de Ricky no era tan perfecta. Sufría de asma crónica, del tipo que lo mantenía en casa mientras otros niños corrían por los parques. A veces, incluso cruzar una habitación lo dejaba sin aliento. Pero si la enfermedad le impedía correr con los otros niños, también moldeó al hombre en que se convirtió. Incapaz de jugar afuera, Ricky se sentaba tranquilamente en casa, observando, escuchando, estudiando. Hablaba poco, observaba mucho y desarrolló una intensidad tranquila. Más tarde, esa quietud se convertiría en parte de su encanto en pantalla, una presencia taciturna y de voz suave que lo diferenciaba de los ídolos adolescentes más ruidosos y llamativos. Sus fans pensaban que era genial, en realidad era supervivencia, y funcionó. En la televisión, Ricky Nelson irradiaba un carisma sutil, mientras su hermano, David, pronunciaba sus líneas con energía ensayada. Ricky atraía al público con su discreción. No tenía que hacer mucho, solo una mirada, una pausa, una entrega tranquila, y los espectadores creían cada palabra. América se enamoró del chico que parecía a la vez tímido y magnético. Era 1957, cuando Ricky, ahora con 17 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. En un episodio de Ozzie and Harriet, interpretó el éxito de Fats Domino, I'm Walking. La reacción fue eléctrica. Las chicas de todo Estados Unidos se desmayaron. El disco vendió más de 1 millón de copias. Prácticamente de la noche a la mañana, Ricky Nelson pasó de ser el hijo de Ozzie a ser el rostro de la juventud cool, pero esto no fue solo suerte. Ozzie Nelson, siempre el cerebro, había visto la oportunidad. En lugar de enviar a Ricky a actuar,
En programas de variedades como The Ed Sullivan Show, Ozzy mantenía la música dentro de la marca familiar. Cada semana, millones de espectadores sintonizaban Ozzy and Harriet, y cada semana, Ricky cantaba una nueva canción, promocionando discos directamente en las salas de estar de Estados Unidos. Era un marketing genial. Décadas. Se suponía que era el final de la historia de Ricky Nelson. Cuando su avión se estrelló en Texas en la víspera de Año Nuevo de 1985, el mundo lamentó lo que parecía ser el trágico final de un ídolo adolescente caído. Los periódicos se apresuraron a imprimir titulares, llamándolo arruinado, acabado, incluso olvidado. Su amargo divorcio le había costado más de $1 millón. El IRS estaba rondando con deudas impagas y circulaban rumores de que sus 4 hijos no heredarían nada más que facturas vencidas y gastos de giras sin pagar. Por un momento, parecía que Ricky Nelson, el chico que creció en las salas de estar de América, sería recordado no por su música, no por su actuación, sino por sus fracasos. Pero eso no era la verdad. Enterrado bajo los escombros de su caótica vida personal y problemas financieros interminables, había algo extraordinario. Una fortuna tan inmensa que incluso jueces experimentados y ejecutivos de música endurecidos quedaron atónitos en silencio. Un imperio oculto de regalías, contratos y victorias legales que transformaría a sus hijos de casi huérfanos de deudas en multimillonarios. Y en el camino, sorprendentes revelaciones sobre un testamento oculto, sobre un hijo secreto dejado sin nada, sobre compañías discográficas robando millones en silencio, volverían a poner el nombre de Ricky Nelson en los titulares mucho después de su muerte. Entonces, ¿cómo un hombre que se creía en bancarrota terminó dejando uno de los legados ocultos más ricos en la historia de la música estadounidense? Regresemos al principio. Eric Hillier, Ricky Nelson, nació el 8 de mayo de 1940 en Teaneck, Nueva Jersey. Pero a diferencia de otros niños nacidos ese año, Ricky nunca tuvo el lujo del anonimato. Su padre, Ozzy Nelson, ya era un nombre conocido, un líder de big band que conocía los ritmos de la fama. Su madre, Harriet Hilliard, era una actriz de Hollywood, cuyo rostro el público ya reconocía. Los Nelson no eran solo una familia, eran una industria. Y desde el momento en que Ricky dio su primer aliento, no era solo su hijo, era su marca. El mundo de los Nelson no era un hogar ordinario. Mientras la mayoría de los niños pasaban las tardes jugando afuera, la mesa de cena de la infancia de Ricky estaba llena de guiones. Las vacaciones no eran vacaciones en absoluto, sino episodios. Su casa familiar en Los Ángeles, un pintoresco colonial de Cape Cod con revestimiento verde y blanco, no solo albergaba a una familia, se convirtió en un escenario, el telón de fondo icónico de una de las comedias familiares más longevas en la historia estadounidense. Para cuando Ricky tenía 8 años, no solo jugaba a las atrapadas con su hermano, David, estaba memorizando líneas, cumpliendo con sus señales y cobrando cheques. En 1949, cuando The Adventures of Ozzy and Harriet pasó de la radio a la televisión, Ricky y David se unieron oficialmente al elenco como ellos mismos. Y así, la línea entre la vida real y la actuación se desdibujó para siempre. Al público le encantó. Aquí había una familia que parecía tanto auténtica como entretenida, real y guionizada. Millones sintonizaban cada semana para ver a los Nelson reír, discutir y vivir. Juntos y para Ricky, la infancia se disolvió en trabajo. Las fiestas de cumpleaños dieron paso a los ensayos. Los partidos de béisbol se cambiaron por sesiones de fotos. Su mundo era un estudio, su vida un guión. Detrás de la cámara, sin embargo, la vida de Ricky no era tan perfecta. Sufría de asma crónica, del tipo que lo mantenía en interiores mientras otros niños corrían por los parques. A veces, incluso cruzar una habitación lo dejaba sin aliento. Pero si la enfermedad le impedía correr con los otros niños, también moldeó al hombre en que se convirtió. Incapaz de jugar afuera, Ricky se sentaba tranquilamente en casa, observando, escuchando, estudiando. Hablaba poco, observaba mucho y desarrolló una intensidad silenciosa. Más tarde, esa quietud se convertiría en parte de su encanto en pantalla, una presencia pensativa y de voz suave que lo diferenciaba de los ídolos adolescentes más ruidosos y llamativos. Sus fans pensaban que era genial. En realidad, era supervivencia y funcionó. En la televisión, Ricky Nelson irradiaba un carisma sutil. Mientras su hermano, David, pronunciaba sus líneas con energía ensayada, Ricky atraía al público con su discreción. No tenía que hacer mucho, solo una mirada, una pausa, una entrega tranquila, y los espectadores creían cada palabra. América se enamoró del chico que parecía a la vez tímido y magnético. Era 1957 cuando Ricky, ahora con 17 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. En un episodio de Ozzy and Harriet, interpretó el éxito de Fats Domino, I'm Walking. La reacción fue eléctrica. Las chicas de todo Estados Unidos se desmayaron.
El disco vendió más de 1 millón de copias. Prácticamente de la noche a la mañana, Ricky Nelson pasó de ser el hijo de Ozzy a ser el rostro de la juventud cool. Pero esto no fue solo suerte. Ozzy Nelson, siempre el cerebro, había visto la oportunidad. En lugar de enviar a Ricky a actuar en programas de variedades como el show de Ed Sullivan, Ozzy mantuvo la música dentro de la marca familiar. Cada semana, millones de espectadores sintonizaban Ozzy and Harriet y cada semana Ricky cantaba una nueva canción, promocionando discos directamente en las salas de estar de Estados Unidos. Era un marketing genial. Décadas antes de MTV, antes de YouTube, antes del streaming viral, Ricky Nelson estaba construyendo un imperio multimedia desde la sala de estar de sus padres. Los resultados fueron asombrosos. Su sencillo debut, Bebop a Baby, acumuló 750,000 pedidos anticipados antes de que siquiera llegara a las tiendas. Cuando finalmente salió, vendió más de 1 millón de copias y se ubicó entre los 5 primeros en las listas de pop y R&B. Su primer álbum, simplemente titulado Ricky, encabezó las listas de Billboard, convirtiéndolo en el artista más joven en la historia en alcanzar el número 1. En solo unos pocos años, Ricky había logrado 20 éxitos en el top 40. Solo Elvis Presley lo superó durante ese periodo. Y a diferencia de Elvis, Ricky tenía algo único. No era solo un cantante, era un actor, una personalidad de televisión y parte de la familia americana perfecta. Su marca estaba en todas partes. Su rostro estaba en los boletines de los clubes de fans. Su voz sonaba en las rocolas de todo el país y sus discos llenaban los dormitorios suburbanos de costa a costa. Para 1960, el Club Internacional de Fans de Ricky Nelson contaba con más de 9,000 capítulos en todo el mundo. Sus conciertos estaban abarrotados. Sus patillas, su cabello peinado hacia atrás, incluso su tímida media sonrisa, se convirtieron en símbolos de la rebeldía adolescente. Ricky Nelson ya no era solo el hijo de Ozzy y Harriet, era el galán de América. Pero la fama siempre tiene un costo. Detrás de su imagen cuidadosamente elaborada, Ricky ya mostraba signos de rebelión. El ídolo adolescente de apariencia impecable que los padres adoraban era, en realidad, un joven acelerando hacia la adultez. Coches rápidos, fiestas nocturnas y una interminable serie de novias lo seguían a donde fuera. Uno de sus primeros romances fue con Marianne Gaba, quien interpretó a su novia en televisión. Fuera de la pantalla, las cosas se volvieron apasionadas, con Ricky admitiendo una vez que se besaron durante horas. Una revelación escandalosa en los conservadores años 50. Incluso le dio un anillo de oro con la inscripción: para Marianne, con amor, Rick. Ella pensó que era una promesa. No lo hizo. Los padres de Ricky, especialmente Ozzy, estaban furiosos. No querían que su imagen cuidadosamente creada del perfecto chico Nelson se viera empañada por rumores de romances adolescentes. Y así, al igual que Ozzy controlaba los guiones y el dinero, manteniendo a Ricky con una pequeña asignación a pesar de sus millones en ganancias, también intentó controlar la vida amorosa de Ricky. Los compromisos eran desalentados, las relaciones serias aplastadas. Todo siempre era para el espectáculo, pero Ricky ya no escuchaba. El chico que nunca pudo ser un niño, ahora era un adolescente que se negaba a ser domado. Todavía era la cara de la comedia familiar favorita de América, pero detrás de escena vivía rápido y empujaba los límites. Y al acercarse a la adultez, Ricky Nelson estaba a punto de descubrir cuán rápidamente el foco que lo hizo famoso también podía atraparlo. A finales de la década de 1950, Ricky Nelson no era solo una estrella en ascenso, era un fenómeno. Mientras Elvis Presley dominaba las ondas de radio y las pantallas de cine, Ricky construyó silenciosamente un imperio que abarcaba tanto la televisión como la música de maneras que ni siquiera Elvis podía igualar. No era solo un cantante con discos exitosos. Era el chico de al lado, actuando cada semana en millones de salas de estar, junto a su familia. Esa exposición constante le dio una especie de intimidad saludable que Elvis no tenía. Los padres confiaban en él, los adolescentes lo adoraban y las compañías discográficas sabían que habían encontrado oro. Los números eran asombrosos. Entre 1957 y 1962, Ricky Nelson colocó 20 canciones en el top 40, una hazaña superada solo por Elvis durante ese periodo. Sus canciones no solo eran populares, eran definitorias. En agosto de 1958, Ricky grabó una pequeña canción en la que ni siquiera creía. Se llamaba Poor Little Fool, escrita por Sharon Sheeley, de 15 años. No se suponía que fuera un sencillo, pero a las emisoras de radio les encantó. Imperial Records la lanzó y se hizo historia. Poor Little Fool se convirtió en la primera canción en alcanzar el número 1 en la recién creada lista Hot 100 de Billboard. Ese hito por sí solo garantizó a Ricky un lugar permanente en la historia de la música. Los fans gritaban su nombre donde quiera que iba. Las revistas para adolescentes ponían su rostro en las portadas. Sus discos se vendían rutinariamente en millones. A la edad de 18 años, no era solo el hijo de Ozzy y Harriet, era el príncipe del rock and roll de América. Pero a diferencia de Elvis,
La fama de Ricky vino con un giro. Mientras Elvis fue enviado al ejército y ocasionalmente desaparecía del foco de atención, Ricky aparecía en los hogares semana tras semana. La comedia de situación de la familia Nelson se convirtió en un canal para la promoción musical. Ozzy escribía cuidadosamente los guiones de los episodios para que Ricky interpretara su nueva canción, garantizando exposición instantánea a decenas de millones de espectadores. Fue una genialidad de marketing décadas adelantada a su tiempo. En 1959, Ricky se arriesgó, se alejó de su imagen de ídolo adolescente impecable y entró en las grandes ligas de Hollywood. El director Howard Hawks lo eligió para Río Bravo junto a dos de los nombres más grandes del negocio, John Wayne y Dean Martin. En teoría, el casting de Ricky parecía un truco publicitario. ¿Podría un ídolo pop adolescente realmente estar a la altura junto a pesos pesados de Hollywood? La respuesta dejó atónitos a los críticos. La actuación de Ricky como Colorado Ryan, un joven pistolero, le valió críticas entusiastas. Su natural aplomo, esa intensidad silenciosa nacida del asma infantil y años en el centro de atención, se tradujo maravillosamente en la gran pantalla. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood tomó nota, nominándolo para un Globo de Oro como actor revelación más prometedor. Estaba claro que Ricky Nelson no era solo un cantante, era un actor, y más importante aún, era una estrella rentable en múltiples industrias. Para 1960, Ricky Nelson estaba ganando dinero a una escala casi inimaginable para alguien de su edad. Sus discos generaron millones. Su club de fans tenía miles de capítulos internacionales. Estaba reservando salas de conciertos, protagonizando episodios exitosos de televisión y ahora consiguiendo papeles en películas. Con solo 20 años, Ricky Nelson era uno de los jóvenes artistas más ricos de América. Pero con la riqueza vino la tentación. Ricky desarrolló un gusto por el lujo, trajes a medida, coches caros, tratamiento VIP en los clubes de Hollywood. Se decía que vivía con una asignación mensual de $5,000 a finales de los años 50, equivalente a casi $50,000 al mes hoy en día. A diferencia de su padre, que había controlado cuidadosamente las finanzas familiares, Ricky comenzó a gastar libremente. Hollywood lo acogió como a uno de los suyos. El chico de aspecto impecable que una vez cantó en el programa de sus padres ahora se codeaba con íconos y gastaba dinero a una velocidad alarmante. Y luego estaban las chicas. Mientras las fans adolescentes suspiraban por su imagen inocente, la vida real de Ricky era mucho más complicada. Pasaba rápidamente de una relación a otra, a menudo con mujeres que compartían su fama. Uno de sus romances más públicos fue con la cantante Lori Collins, con quien escribió e interpretó música. Su química era eléctrica, tanto en el escenario como fuera de él, pero los romances de Ricky no siempre eran inocentes. Mantenía varias novias, rompía corazones y guardaba secretos de sus padres, quienes aún intentaban controlar su imagen. Su madre, Harriet, se preocupaba sin cesar de que un escándalo pudiera derrumbar todo lo que habían construido. Ozzy, siempre el productor, veía a Ricky menos como un hijo y más como una mercancía, cuya vida personal necesitaba una gestión cuidadosa. Pero Ricky ya no era un actor infantil bajo el control de sus padres. Era un ídolo adolescente millonario, probando los límites de la libertad. Al comenzar la década de 1960, Ricky se encontraba en una posición extraña. En la superficie, lo tenía todo: fama, dinero, fans y éxito. Pero debajo de todo, empezaban a aparecer grietas. Las presiones de equilibrar la música, la actuación y las constantes apariciones públicas lo desgastaron. Le encantaba actuar, pero odiaba que le dijeran qué hacer. Ozzy todavía mantenía las riendas firmemente, gestionando la imagen de su hijo, los lanzamientos musicales y las finanzas. Para Ricky se sentía asfixiante. Quería liberarse, demostrar que era un artista serio, no solo el galán del programa de televisión con una guitarra. Detrás de las escenas, Ricky comenzó a tomar riesgos. Despidió a los músicos de sesión más viejos que no respetaban el rock and roll y formó su propia banda de jóvenes que compartían su visión. Uno de ellos fue James Burton, un guitarrista que más tarde se convertiría en una leyenda por derecho propio. Para Ricky, esto no era solo sobre el sonido, se trataba de respeto, quería control, quería ser tomado en serio, pero el respeto tendría un costo. Salarios, equipo, viajes, todo se sumaba. Ricky Nelson comenzaba a descubrir la brutal realidad del mundo del espectáculo. El dinero fluía rápido, pero también desaparecía igual de rápido. En febrero de 1964, The Beatles llegaron a América y todo cambió. Su aparición en el show de Ed Sullivan cambió las reglas de la música popular de la noche a la mañana. Para abril, ocupaban los 5 primeros lugares en las listas de Billboard. Incluso Elvis Presley luchaba por mantenerse al día. Ricky Nelson, quien había sido el segundo mayor creador de éxitos de América después de Elvis, de repente se encontró fuera, mirando hacia adentro. Su sencillo de 1964 For You apenas alcanzó el top.
40. Estaba claro que la fórmula del ídolo adolescente ya no funcionaba. La audiencia había pasado página. Para Ricky, el momento no podía haber sido peor. Había construido toda su carrera siendo el chico pulcro que podía cantar canciones de amor en la televisión nacional, pero ahora el mundo quería algo crudo, más atrevido, más rebelde. Ricky Nelson tenía solo 24 años, pero en el despiadado mundo de la música pop ya lo estaban etiquetando como la estrella del pasado. Ricky no estaba dispuesto a rendirse. Experimentó con nuevos sonidos, mezclando influencias de rock y country antes de que se pusieran de moda. Quería ser un innovador, no solo un relicto de los años 50. Pero la reinvención lleva tiempo, y los fans que antes se desmayaban al verlo ahora, gritaban por The Beatles y The Rolling Stones. El hombre que una vez dominó las listas, ahora enfrentaba lugares más pequeños, multitudes menguantes y menos titulares. La ironía era cruel. Ricky Nelson había sido una vez la definición misma de la juventud cool. Ahora, apenas en sus 20 años, luchaba por mantenerse relevante. Pero Ricky Nelson aún no había terminado. Su vida personal estaba a punto de tomar el centro del escenario, y resultaría ser incluso más dramática que los altibajos de su carrera. A principios de la década de 1960, se enamoró de Christine Harmon, la hermosa hija de la leyenda del fútbol Tom Harmon y la actriz de Hollywood Elise Knox. En papel, parecía la pareja perfecta. Dos jóvenes estrellas glamorosas uniendo la realeza de Hollywood y la familia favorita de la televisión. Pero la realidad de ese matrimonio sería cualquier cosa menos perfecta. Detrás de las sonrisas de Hollywood y las portadas de revistas había una relación que agotaría a Ricky emocional, financiera y espiritualmente, y eventualmente jugaría un papel clave en la fortuna que dejó atrás. El 20 de abril de 1963, Ricky Nelson, de 23 años, se encontraba en el altar con Christine Harmon. Para el mundo exterior, era una boda de cuento de hadas. Ricky, el ídolo pop de aspecto impecable, y Christine, la hija de la leyenda del fútbol Tom Harmon y la actriz Elise Knox, parecían destinados a ser la pareja dorada de Hollywood. Ella también era la hermana de Mark Harmon, quien algún día se convertiría en una estrella de televisión por derecho propio. Juntos, Ricky y Christine parecían la pareja perfecta, hermosos, glamorosos y criados bajo los reflectores. Pero la verdad era mucho más complicada. Esto no era un romance de cuento de hadas. Christine ya estaba embarazada y sus estrictos padres católicos insistieron en una ceremonia rápida. Ricky, que no era católico, tuvo que firmar un compromiso formal prometiendo criar a sus hijos en la fe. Pasó por clases de catecismo, asistió a las ceremonias requeridas y siguió reglas en las que no creía, todo para mantener la paz y proteger su imagen. Desde el principio, su matrimonio no se basó en la libertad o la elección, se construyó sobre la presión, y esa presión nunca cesaría. Para el público, Ricky y Christine parecían la pareja ideal de Hollywood. Sonreían para las revistas, aparecían en televisión e incluso trabajaban juntos. Christine aparecía ocasionalmente en las aventuras de Ozzie y Harriet, interpretándose a sí misma. Para los fans, era una continuación de la fantasía de la familia Nelson, el hijo favorito de América asentándose con la novia de América. Pero detrás de las cámaras, su matrimonio se ahogaba en el exceso. Christine había sido criada en el lujo. Le encantaba la ropa cara, las vacaciones lujosas y las grandes casas. Ricky, ansioso por complacerla y desesperado por mantener la imagen de éxito, cedió. Juntos gastaron imprudentemente en coches, en fiestas, en ropa de diseñador. Cuando la carrera de Ricky se enfrió en los años 70, las facturas no lo hicieron. La pareja vivía como si sus días de ídolo adolescente aún trajeran dinero sin fin. Al principio, Ricky no parecía darse cuenta. Todavía estaba ganando dinero. Sus conciertos aún vendían entradas. Sus discos todavía vendían copias, y sus conexiones en Hollywood le conseguían papeles ocasionales en la actuación, pero la verdad era ineludible. Sus gastos superaban con creces sus ingresos. Su vida glamorosa estaba construida sobre tiempo prestado y dinero prestado. El estrés financiero solo se sumaba al caos emocional. La relación de Ricky y Christine era apasionada pero volátil. Peleaban amargamente, a menudo y en voz alta. Las discusiones sobre dinero, sobre el tiempo separados y sobre la fidelidad desgarraban su vínculo. Christine, sintiéndose atrapada en un matrimonio que ya no se parecía al de sus sueños, comenzó a alejarse. Ricky, todavía intentando cumplir con los rígidos estándares de su padre mientras luchaba por mantenerse relevante en una industria musical brutal, se volvió frustrado y distante. Su romance de Hollywood, que una vez fue deslumbrante, se convirtió en un campo de batalla tóxico. A mediados de la década de 1970, la situación se había vuelto insoportable. Ricky estaba de gira constantemente solo para pagar su estilo de vida extravagante. Escuelas privadas para los niños, casas de lujo, facturas sin parar. Pero cuanto más giraba, más ausente se volvía.
Kristen lo acusó de negligencia. Ricky la acusó de alejarlo. Su vida hogareña se convirtió en una zona de guerra con sus 4 hijos, Tracy, Matthew, Gunnar y Sam, atrapados en el medio. En 1977, Ricky regresó a casa después de una larga gira esperando el calor de la familia. En cambio, se encontró encerrado fuera de su propia casa. Kristen había trasladado sus pertenencias a una propiedad de alquiler y dentro de la casa familiar estaba entreteniendo a 2 animadoras de los Rams de Los Ángeles. La humillación era insoportable. Para Ricky fue un punto de quiebre. Ya no podía fingir que su matrimonio era recuperable. Kristen se defendió, alegando que lo hizo por los niños, y acusó a Ricky de consumir drogas. Su grupo lo negó todo, pero las acusaciones no importaban. El daño estaba hecho. El matrimonio estaba destrozado. La batalla de divorcio que siguió fue fea, pública y financieramente devastadora. Kristen acusó a Ricky de abuso de drogas y afirmó que era un padre inadecuado. Ricky contraatacó con acusaciones de abuso de alcohol y negligencia por su parte. La sala del tribunal se convirtió en un teatro de amargura, cada lado decidido a destruir al otro. Solo los honorarios legales superaron $1 millón. Para un hombre que ya estaba luchando por mantenerse al día con las facturas, el costo fue devastador. Para cuando el divorcio se finalizó en 1982, se ordenó a Ricky pagar $4,000 al mes en manutención infantil.